amada iglesia, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está, amada iglesia? Eso, ahora sí los escuché. Quiero hacer algo respecto del tema que vamos a tratar. A ver, las mujeres, ¿cómo están? Y ahora, varones, ¿cómo están? Son menos los varones, pero se escuchan más fuertes, ¿se dieron cuenta? Pues gracias a Dios por ello, pero sí, insisto, como en las prédicas anteriores he dicho, tenemos déficit de varones. Tenemos déficit de varones en las iglesias. Y eso es triste porque no estamos tomando el lugar que el Señor nos ha dado, esa responsabilidad que el Señor nos ha dado. Pues entonces, ¿qué estamos pensando los varones? ¿Qué estamos pensando? ¿En dónde nos encontramos? Mire, Dios nos creó como seres pensantes, ¿verdad? Dios nos creó como seres racionales y también nos dio libre albedrío. El pensamiento, ¿qué es el pensamiento? Usted en este momento está pensando en algo, entonces el pensamiento es la acción y efecto de pensar en algo, ¿verdad? Y los pensamientos son pura información que circula en nuestra mente a través de unas células nerviosas que se llaman neuronas. Ahí pensamos, ¿verdad? Nuestra mente está llena constantemente de pensamientos, pero además el cerebro también está controlando no tan solo los pensamientos, sino también controla nuestros movimientos voluntarios, controla nuestra habla, controla nuestra inteligencia, controla la memoria, controla las emociones, en fin, y procesa la información que recibe a través de lo que percibimos, ¿verdad? De lo que sentimos. Se dice que la mente es un músculo que no descansa y efectivamente así es, porque aún durmiendo está trabajando. Tenemos sueños, ¿verdad? Entonces está trabajando la mente. Y también en la mente hay buenos y malos pensamientos. Hay sospechas, hay recelo, hay malicia. De manera que nuestros pensamientos muchas veces agitan nuestras emociones y nos enojamos y gritamos o nos gozamos también, ¿verdad? Y estos pensamientos muchas veces nos turban, nos inquietan, nos mueven y nos dejamos influenciar por los mismos. Además, nuestros pensamientos están influenciando los deseos que tenemos y las elecciones que estamos tomando diariamente. Y derivado de nuestras elecciones en nuestras vidas, se producen ¿qué? Consecuencias. Nuestros pensamientos tienen consecuencias, ¿verdad? Sean buenas o malas, pero las tienen. Por tanto, aquello que esté controlando sus pensamientos será, en la última de las instancias, quien controle nuestras vidas, y de esto es de lo que debemos de tener cuidado, porque nos va a llevar a tomar, como les dije, buenas o malas decisiones, buenas o equivocadas decisiones, de tal manera que debemos de tener mucho cuidado con lo que pensamos. Acompáñenme, abra su Biblia en casa también, abra su Biblia, por favor, ustedes que nos siguen cada semana, cada domingo a través de esa transmisión. Gracias porque usted también se une a nosotros en este culto de adoración y lo tenemos como si usted estuviera presente aquí en el templo gozándose con nosotros. Abra su Biblia y busque el libro de Filipenses, busque el capítulo 4. Filipenses capítulo 4 y vamos a leer de los versículos 8 al 9. Si alguien necesita una Biblia, levante su mano y mi hermana Mon o mi hermana Alex se la harán llegar para que usted también ejercite el usar una Biblia de papel. Es bueno usar
la Biblia de papel. Yo le animo a que traiga todos los domingos su Biblia de papel, independientemente de que aquí en pantalla también compartimos los versículos que vamos a leer, pero no se olvide que el pueblo de Dios es el pueblo del libro bajo el brazo. No olvide ese buen hábito de traer siempre su Biblia. Filipenses 4, versículos 8 y 9 dice así, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Cierre sus ojos, acompáñenme a orar. Dios Padre bendito, gracias. Gracias porque nos has traído con gozo hasta este lugar. Gracias también por la vida de mis hermanos que nos ven a través de la transmisión, por ese querer y hacer, Señor, estar unidos como un solo cuerpo para adorarte, para alabarte y también, Señor, para escuchar el mensaje del día de hoy. Gracias, Señor. Gracias por ello, que esta palabra, Señor, sea atesorada en nuestros corazones para que nuestros pensamientos sean guiados por ti, por medio de tu palabra. Te amamos y bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas veces no le damos tanta importancia a nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque los pensamientos, por medio de las emociones, nos dejamos llevar. Pero sí tienen mucha importancia nuestros pensamientos, porque los vamos a dirigir y hay que tener mucho cuidado tal vez a la dirección equivocada. Recuerde que nosotros vamos por un solo camino, pero muchas veces los pensamientos nos hacen desviarnos de él, nos hacen irnos hacia el mal, nos hacen, como dije hace un momento, por medio de los sentidos, irnos a pecar. Nos seduce también controlar nuestras acciones. Pero nosotros no estamos solos. El Señor, por medio del fruto del Espíritu, nos dice que debemos de tener dominio propio, ¿verdad? Así es que no estamos solos. Pero sí debemos de tener cuidado con lo que estamos pensando. Insisto, porque estos producirán efectos en la vida para bien o para mal. Y esto es para bendición en su vida o para maldición en su vida. Y eso es, por eso es que debemos de tener mucho cuidado con lo que pensamos. Hoy estaremos finalizando nuestra serie. ¿Recuerda cómo se llama nuestra serie? Ahí está, mire. Dios busca varones temerosos. Dios busca varones temerosos. Y ya hablamos en la primera ocasión de esta serie de seguir el camino a la integridad y nos enseñó la palabra cómo caminar, cómo ir y buscar esa integridad. Además también hablamos y nos dice la palabra cómo tener una mente sobria. Una mente sobria es firme en la fe. Y la semana pasada hablamos de el anhelo del corazón, ¿verdad? Lo intangible que Dios pone en nuestros corazones para ir en pos de Él, ¿verdad? El mensaje del día de hoy tiene por título Enfocando pensamientos. Enfocando pensamientos. Nuestro punto número 1 dice encontrar la verdad. Encontrar la verdad. Y esto lo podemos ver en nuestro versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Esto es en lo que debemos pensar. Y es el apóstol Pablo quien se está dirigiendo a esta iglesia de Filipos precisamente, lugar hasta donde había llegado a él para exponer las verdades del evangelio. Les recuerda las enseñanzas que ya les había dado y es en las que tenían que estar poniendo en práctica, ¿verdad? ¿Y qué les enseñó? Les enseñó la doctrina
de Cristo. Les enseñó la fe, les enseñó el arrepentimiento, les habló del perdón de pecados, les habló del bautismo y también de los dones del Espíritu Santo, desde luego de la resurrección, ¿verdad? Esa es la verdad. Esto es lo que enseñaba y esto es lo que hoy se sigue enseñando aquí en las iglesias. Y les decía y los exhortaba, no se aparten de lo que hay en esta doctrina, no se aparten, que sus pensamientos no sean desviados. Todo, dice, todo lo que es verdadero. Los nuevos creyentes en este momento de Filipos estaban precisamente conociendo al Dios verdadero, pero por la práctica que tenían de su mismo pueblo, por las prácticas religiosas que ellos tenían, de pronto sus pensamientos se desviaban y se iban con las filosofías o con las tradiciones religiosas que practicaban antes de conocer la verdad. Pero por eso les advierte todo lo verdadero que ya les enseñé. Entonces esto les habla y les dice porque el pensamiento de la iglesia de Filipos todavía era humano y todavía tenía estas dudas. Había falta de fe en ellos todavía, pero los exhortaba a que se mantuvieran firmes en esos pensamientos. Y hoy día no estamos tan lejos de esos pensamientos, de esta enseñanza que dio Pablo a los filipenses, ¿verdad? Muchos de nosotros venimos de un contexto religioso antes de ser cristianos, antes de rendir nuestro corazón a Cristo y de proclamarlo como nuestro Señor y Salvador. Practicábamos por meras tradiciones religiosas, nos enseñaron a ser idólatras, a adorar imágenes, pero hoy estamos conociendo de la verdad y eso es a lo que nos llama Pablo. Ya no aquellos pensamientos, ya no aquella enseñanza, hoy la enseñanza de Cristo. Ahí es donde deben de estar puestos nuestros pensamientos. En nuestra vida anterior religiosa, tradicional, se nos enseñaba esta idolatría y de pasadita se nos hablaba de Dios, ¿verdad? Del Dios verdadero. Y no nos estaban enseñando a enfocar nuestros pensamientos en el único y verdadero Dios. Nos traían así. Y muchas veces ni nos interesaba a nosotros investigar si era cierto o no, simplemente nos dejábamos ir por la tradición, por las costumbres, ¿verdad? O bien también tenemos en mente las filosofías humanas que se contraponen con la palabra, con las verdades de Dios. Pero hoy sabemos que esas son estratagemas del enemigo para precisamente desviar nuestros pensamientos de lo que es verdadero. Dice la palabra que tenemos que atesorarla. ¿En dónde? En nuestro corazón, ¿verdad? Que debemos de atesorar la palabra en nuestro corazón y luego traducirlos en pensamientos. Pero ¿cómo está esto? Mire, Efesios 4:14 nos dice y nos da una respuesta muy clara, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y de ahí provenimos. De estratagemas del hombre que se emplean con astucia para llevarnos al error. Pero gracias a Dios, demos gloria a Dios de que hoy nos está enseñando a enfocar nuestros pensamientos en Él, ¿verdad? Y Pablo le decía a su audiencia, ya no actúen como niños porque ya lo son, porque hoy ya conocen de la verdad. Y también nos lo dice a nosotros, que debemos de tener cuidado para que no estemos actuando
como niños o pensemos como niños, sino que lo que Él quiere es que nos mantengamos firmes en la verdad. Y muchos hermanitos aún se encuentran atorados precisamente en la duda, en la incredulidad, y tal vez se puedan preguntar, ¿estará bien que cambie de religión? Debo decirles que el Evangelio no nos llama a un cambio de religión. No nos llama a un cambio de religión, de manera que no tenga dudas, no cambie usted de religión. Viene usted a los pies de Cristo a conocer la doctrina de Cristo y a tener una relación personal con Dios. Si somos cristianos, sí, no pierda de vista esto. O tal vez piensen que estén traicionando las costumbres de los papás, lo que se nos enseñó cuando éramos chicos, las tradiciones. Y sí, lo he escuchado, es que mi mamá era guadalupana y creo que la estoy traicionando al ya no adorar a esta imagen. Pero ahí es donde estamos atorados, ahí es donde viene la incredulidad en Dios, y por eso nos pide que debemos de enfocar hoy nuestros pensamientos únicamente en Dios. ¿En qué? En la verdad. Por eso dice, todo lo que es verdadero, enfoque, dice, sus pensamientos hoy. Ya no vea hacia atrás, ya no a aquellas tradiciones, ya no a aquellas filosofías humanas. Hoy enfoque sus pensamientos. Y estos pensamientos se refieren a las verdades que nos dice el Evangelio, que se nos han compartido y que se desprenden y que se encuentran en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí se encuentra esta verdad de lo que Pablo les había enseñado y de lo que nosotros hoy conocemos. ¿Cuántas veces no vivimos con, ¿cómo se dice?, con supersticiones todavía? ¿No es usted libre? ¿No cree usted en la verdad? No se quede atorado en la incredulidad. Avance y enfoque sus pensamientos. Nuestras mentes no son solo, fíjese bien, no son solo nuestros pensamientos o nuestra razón o nuestra inteligencia, sino que es un proceso que primeramente nace en el corazón. Por eso la palabra dice que la palabra se atesora en el corazón. Ahí debemos de atesorar la verdad de la palabra, que nos llevará a un nuevo cambio de vida, a una transformación de vida. De manera que ahí en el corazón es donde nacen los pensamientos, y los pensamientos van a llegar a la mente. Y la verdad del Evangelio es la que nos llevará a producir estos pensamientos para llevar a la mente en nuestras nuevas vidas, en esa libertad a la que hemos sido llamados. Porque la enseñanza de Pablo no era para pensar con una lógica humana, sino que él los llevaba por medio del Evangelio a creer en la verdad del Evangelio precisamente. Les enseñaba a conocer, a crecer y a desarrollar su fe. Creer por fe en las verdades del Evangelio. No estamos llamados a estar atorados en las tradiciones y en las costumbres. No, eso también era parte de nuestra antigua naturaleza y ya quedó atrás. De manera que usted, como buen cristiano, tiene que enfocar hoy sus pensamientos en Dios para ser verdaderamente libres. Cuando nosotros no enfocamos en Dios nuestros pensamientos, viene contienda y se está iniciando desde el hogar, en el matrimonio, con los hijos, las diferencias con los hermanos, y ahí es donde empieza el conflicto, porque nos empiezan a decir, eres un hermano separado. No soy un hermano separado, hoy soy un hijo de Dios.
Pero es en el hogar donde empieza esta contienda, que son las estratagemas del enemigo para que nuestros pensamientos sean equivocados, sean puestos en otro lado. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y hoy para nosotros este proceso, este cambio de vida comienza con Jesús en nuestro corazón. ¿A quién tiene usted atesorado en su corazón? Eso es lo que debe de reflejar. Es ahí donde se debe de enfocar, de manera que lo que piensa y atesore en su corazón será el resultado de la mente que lo haga actuar. Mucho cuidado. El enojo es bien fácil que nos enojemos y nos desviemos y nos desenfoquemos del pensamiento. Porque cuando nos enojamos serán pensamientos para bien o para mal y van a tener sus consecuencias. Tenemos entonces que Dios busca varones temerosos, sí, pero este también es un mensaje para las mujeres. Que sus pensamientos de la mente primero nazcan en el corazón. Usted ha atesorado la palabra en su corazón, pues dé evidencia de ello y actúe como tal. No se deje engañar por las artimañas del enemigo, porque la artimaña del enemigo no es tan solo para desviar nuestro pensamiento. La artimaña del enemigo nos lleva a pecar. Por eso es que debemos de estar firmes en la fe y nuestros pensamientos enfocados para no darle paso al enemigo y que haya alguna división, que haya contienda, que haya enojo, que haya separación, que rompamos relaciones. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero enfoque sus pensamientos en la verdad, porque sus pensamientos no son los que se van a postrar ante Dios. Ante Dios lo que se va a postrar es su corazón en humildad, en reconocimiento y en la obediencia, precisamente para que podamos enfocar nuestros pensamientos en la verdad. El pensamiento, la mente nos va a traicionar, pero si usted en el corazón está atesorando la palabra de Dios, créame que lo que va a producir su corazón son pensamientos que van a reflejar la vida que usted tiene. Dios busca varones temerosos que sean firmes en la fe. Dice la palabra que no sean fluctuantes, que no se dejen llevar por las filosofías humanas que nos llevan al error y desvían ¿qué? Los corazones. Desvían los corazones. Es que fulanito dice, es que oí que dijeron, es que vi que hicieron. No, recurra a la palabra. Si usted tiene alguna duda respecto de lo que no es congruente, lo que está escuchando o está viendo, recurra a la palabra, pero no se deje llevar por lo que está viendo únicamente. Le pregunto, iglesia, en su vida cristiana, ¿cómo se considera usted? ¿Todavía un niño fluctuante? ¿O un cristiano que está enfocando sus pensamientos en la verdad? Si todavía es un niño cristiano, no se preocupe. La palabra nos lleva a enfocar los pensamientos, pero debemos de querer. Debemos de actuar como tales. ¿Cuáles son las dudas que tiene? Si tiene usted preguntas, recurra a la palabra de Dios y ahí va a encontrar las respuestas. Como cada 8 días les digo, no me cansaré de decirles, lea su Biblia.
y ahí encontrará respuestas a las dudas. Y usted cuando encuentre algo se va a sorprender, al igual que yo cuando encontramos algo que, wow, esto no lo sabía, esto no lo había visto, esto no lo pensaba de esta manera, sino que es la guía que el Señor nos está dando de sus pensamientos para que nosotros enfoquemos los nuestros en los de Él. En los de Él es donde debemos de estar enfocando nuestros pensamientos para corregir el camino del camino que posiblemente nos estamos desviando. Todo lo honesto, dice la palabra en nuestro versículo. Y mire, como honestidad se designa una cualidad que hace referencia a la persona que se conduce con decencia, que se conduce con pudor, que se conduce con dignidad, con sinceridad, que ejecuta y pone por obra la justicia de Dios, que actúa con rectitud y honradez con los demás. Una vida cristiana congruente. Somos falibles, pero a esto estamos llamados. Esto es lo que Dios nos enseña. Esto es lo que debemos de practicar, y aquí es donde deben de estar enfocados nuestros pensamientos. Si usted está enfocado en esas acciones que le acabo de decir, tenga por seguro que lo que está produciendo ese pensamiento en su vida es la transformación precisamente de su vida para vivir una vida cristocéntrica, no tan solo cristiana, sino cristocéntrica. ¿Por qué? Porque la vida que estamos viviendo deriva de la palabra de Dios. Estos son los varones que busca Dios. Varones honestos, rectos, dignos, sinceros, que ponga por obra la palabra de Dios. Estos son los varones que Dios busca. Y yo sé que aquí en esta iglesia, Luz y Sal, están esos varones. Punto número 2, poniendo en práctica. Dice nuestro versículo 9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. La palabra de Dios no es solamente para leerla o para oírla, sino que se nos pide que sea puesta por obra. Esto significa, cuando debe de ser puesta por obra, significa de que debe ser visible la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Que reflejemos precisamente que Dios obra y le estamos dejando que obre en nuestras vidas. Que sean evidentes por medio de los frutos. Que sean evidentes por medio de los frutos. Y estos frutos que quiere el Señor, como nos dice, y nos vamos a regresar al versículo 8, debemos de dar evidencia de una vida honesta, justa, pura y amable. Esto es lo que quiere el Señor. En estas virtudes es en las que debemos de estar enfocando pensamientos, porque estos pensamientos derivan de la palabra de Dios, no de filosofías humanas, mucho menos de tradiciones, costumbres o ritos religiosos, no. Qué bueno tener estos pensamientos, pero tenga mucho cuidado, porque también dijimos que hay pensamientos de maldad, ¿verdad? Romanos 8:5 nos dice: porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu están pensando, ¿verdad? Fíjese bien, por medio de las verdades de Dios que creemos, es que somos seres espirituales, ¿verdad? Atrás dejamos la carne, ya la dejamos, y por eso
por medio de la verdad de Dios sabemos que somos seres espirituales. Y la carne, ¿qué es lo que busca? Reclama lo suyo. ¿Qué es lo que reclama la carne? El pecado, la maldad, la codicia, la envidia, el engaño, la fornicación, todo lo que usted y la palabra nos enseña. ¿Qué es pecado? El pecado es pecado. Usted sabe que en la semana hubo manifestaciones de libertades, en fin, hubo marchas por ahí también. Fíjese que el hombre pretende aminorar o subestimar lo que Dios llama pecado. Y ponga mucha atención aquí. Lo que Dios ha dicho desde el principio que es pecado, lo es. Simplemente lo es porque Dios lo ha dicho. No importa la distancia, porque lo dijo desde el principio de los tiempos, o que el tiempo esté transcurriendo y que por moda hoy se pretenda quitar maldad al pecado. Al pecado el hombre no le puede quitar maldad, no lo puede subestimar, porque el pecado es pecado. Ahora dígame, ¿quién es el hombre para determinar lo que Dios ha dicho que es pecado y que hoy no lo sea? De manera que debemos de estar enfocando pensamientos en las verdades de Dios, no en el pensamiento del mundo. El pensamiento del mundo normaliza pecados. Y los normaliza a través del bombardeo de pensamientos de la maldad del mundo. Pero no tan solo guardemos nuestros corazones nosotros, vayamos y llevemos a otros a los pies de Cristo para que no se estén perdiendo con este bombardeo de la maldad. Sí, yo me voy a apartar del pecado, pero que tengo que ir a cumplir la misión y enfocar mis pensamientos para que otros no se pierdan. Qué cómodo para nosotros es estar aquí. Qué cómodo para nosotros saber que somos cristianos, que somos perdonados, que nos hemos arrepentido, que tendremos vida eterna. Sí, ¿y los demás qué? Se nos ha llamado a ser discípulos. Se nos ha llamado a predicar la palabra de Dios en todo tiempo. No se quede cómodo en donde está, enfoque sus pensamientos. En ocasiones desviamos nuestro corazón y creemos en que los pensamientos de pecado del mundo, lo que está de moda, no está tan mal. Fíjese, a veces como cristianos justificamos un poquito, pero es que no está mal. Claro, si Dios dice que está mal, está mal. Si Dios dice que es pecado, es pecado. Por eso les pregunté, ¿quién es el hombre para decir que no? Que nada más un poquito. Es importante lo que aprendemos de parte de la palabra. Sí, sí es importante, pero más importante es que debemos creer por fe lo que es la verdad de Dios. No tan solo debemos leerla, sino creerla, porque muchas de las ocasiones lo que aprendemos de la palabra de Dios no la ponemos por obra, o la ponemos en duda, o la interpretamos a nuestros propios e intereses personales. Y esto es muy riesgoso y es muy peligroso cuando lo hacemos de esta manera, porque entonces ya no estamos enfocando, más bien estamos desenfocando. Estaremos tergiversando la palabra de Dios y dando un sentido racional en el pensamiento que, lejos de acercarnos a la verdad, nos aleja. El pensamiento humano como tal nos aleja de la palabra de Dios. Es por eso que debemos de creer por fe. Efesios 4:23 nos dice:
y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Somos entonces llamados a actuar, a poner en acción la palabra de Dios en lo que hemos aprendido y estamos recibiendo. La palabra de Dios sí transforma vidas. Nos vemos nosotros cómo nos ha transformado y de dónde nos ha sacado, ¿verdad? Debemos de nutrir nuestros pensamientos con las cosas que el Señor quiere que hagamos. De manera que no sea un cristiano inactivo. No nos ha llamado a ser cristianos inactivos en la palabra, sino que debemos de ponerla, y nos insiste mucho la palabra en ponerla por obra, activarla. Activar la palabra que está usted aprendiendo y recibiendo, ponerla por obra. Dios no está buscando cristianos que aún estén pensando en creer en lo que Dios puede hacer o no puede hacer. Nosotros creemos que todo Dios lo puede hacer. Y vuelvo otra vez con Filipenses 4:13. Todo lo puedo. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Verdad? Bien que se lo sabe. Que nuestros pensamientos sean reflejo de nuestras vidas transformadas que vienen por medio de la palabra y no como resultado de hoy creernos que somos buenas personas. Tristemente, y no juzgo, tristemente hay cristianos que no actúan como buenas personas, que no dan evidencia de ese fruto. Son cristianos que aún son muy dados al dominio de la carne y la palabra les llama carnales. ¿Sí? Como cristiano, ¿por qué se enoja con las personas y no las quiere perdonar? Hay muchos casos y se nos llama a que perdonemos para que el Padre nos perdone, ¿verdad? ¿Sí? Y no quieren perdonar porque todavía son arrastrados por las mentiras del enemigo, porque no están centrando sus pensamientos en la verdad precisamente, sino que están pensando en lo que a uno le dolió, en la ofensa que uno recibió, y lo está pensando de manera humana. Y el Señor dice: transforma tus pensamientos y enfócalos en el perdón a hoy si tú estás enojado con alguien. Eso es lo que tenemos que hacer, y esa es una evidencia muy clara de que amamos al Señor y de que somos cristianos. Es por ello que la palabra de hoy inicia con el pensamiento de la verdad, enfocándolo. Y si nosotros enfocamos estos pensamientos en la verdad, mire lo que dice la parte final de nuestro versículo, del versículo 9. Y el Dios de paz estará con vosotros. Si nosotros atesoramos en nuestro corazón la verdad, y como nos dice el versículo 8, todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, dice: en esto pensad. Esto es en lo que debemos realmente de enfocar nuestros pensamientos. Este es el cambio que estará transformando nuestras vidas, y para que seamos elegibles en ser varones temerosos de Dios. Fíjese bien, no somos perfectos. Más bien somos imperfectos por naturaleza caída, ¿verdad? Por la naturaleza pecaminosa. Pero con todo ello, la misericordia de Dios nos alcanza. Las misericordias las renueva cada día. Esta es una verdad de Dios. Apropiésela, ¿sí? Hágala suya, y el Dios de paz estará con vosotros.
¿Se da cuenta? El Dios de paz estará con nosotros si estamos enfocando nuestros pensamientos y vivimos de acuerdo a la palabra de Dios en su misericordia, que nos lleva a ser varones y mujeres temerosos de Dios. De manera que no nos perdamos del camino que el Señor nos está señalando. Un cristiano que aún vive en la incredulidad, apartado de la palabra, no va a tener esa paz que el Señor está entregando y de la que está hablando. Él nos quiere dar esa paz. Enfoquemos los pensamientos. ¿Qué piensa, iglesia? ¿Hacia dónde está enfocado? ¿Hacia la duda? ¿Hacia la incredulidad? ¿O hacia la verdad de la palabra? La vida que está viviendo actualmente tiene cambios, ¿verdad? Y los reconocemos. Avancemos en esos cambios. Con lo que vemos que el mundo se mueve, con la maldad del mundo, ¿piensa usted que algunas partes de la Biblia ya no están actualizadas y que por lo mismo son inoperantes o hay que actualizarlas? Que tal vez debemos de ir de acuerdo a lo que el mundo está enseñando y viviendo. ¿Qué nos enseña el mundo? ¿Qué está viviendo el mundo? Nos está enseñando que hay pecados normales. Eso es lo que quiere transmitir el pensamiento del mundo. Por eso el Señor dice: enfoca tus pensamientos en mi palabra. Y si yo te digo que es pecado, no te apartes de ese pensamiento, porque será pecado. No normalicemos el pecado. La Biblia no tiene error, la Biblia no tiene equivocación. Piensa usted que la Biblia se debe de adecuar a los tiempos modernos. Nosotros somos quienes tenemos que adecuarnos a vivir una vida conforme nos dicta la palabra del Señor. De manera que debemos de estar enfocando pensamientos en la verdad de los pensamientos de Dios. Lo que usted lee en la Biblia, ¿qué cree que es? Son los pensamientos de Dios. Es lo que Él ha revelado de quién es Él, haciéndonos conocer de su persona, de su santidad, de su poder y de esa esencia misma que quiere que conozcamos. Dios dice: sed santos como yo soy santo. De manera entonces que Dios no es pecado, y todo, absolutamente todo lo que esté fuera de los pensamientos de Dios es pecado. No olvide que todo lo que lee usted en la Biblia son los pensamientos de Dios. Y aún dice: y mis pensamientos son más altos que los suyos. Y son más altos siempre para llevarnos a bien. Póngase de pie, iglesia. ¿Dónde están puestos sus pensamientos? ¿En el bien, en el mal o en la duda todavía, en la incredulidad? No desvíe sus pensamientos con las distracciones de las filosofías humanas. Debemos de tener nuestra atención fija en el Señor. Nuestros pensamientos humanos son de queja. Esa queja es por la duda. En lugar de quejarnos, hagamos una pausa en nuestra vida y pensemos hacia dónde estamos dirigiendo los esfuerzos, nuestros pensamientos, por el camino que te llevan tus pensamientos racionales o por los pensamientos de Dios que nos enseña
por medio de su palabra. Te exhorto, iglesia, no olvides, debes de estar enfocando pensamientos buenos, ya que estos tendrán consecuencias buenas. Las consecuencias buenas son las bendiciones de Dios que tiene para cada uno de nosotros.